las escuelas que se dictaron de formación, tanto en el grupo de oración de Sagrado Corazón de Jesús en la Castra y el grupo de oración de Buen Pastor de Pontereal. La escuela se llama la Escuela de las 8 Semanas y se dictó en ambos grupos de oración. Y bueno, bendito sea Dios, aquí estamos los que el Señor quiso que estuvieran. Hubo otras personas que también recibieron esa enseñanza, esa escuela, pero pues no pudieron venir, no pudieron asistir. Entonces, esa escuela de las 8 semanas es más que todo sobre el crecimiento espiritual, de eso es que habla. Entonces quise pues traer esta enseñanza. Esta enseñanza yo la preparé hace años, la comunidad de Yeshua hace años, ellos hicieron una vigilia en un caserío que queda más o menos relativamente cerca de aquí, que se llama Las Guamas. Ellos nos invitaron, recuerdo en aquella época, y a mí me dijeron que hicieron enseñanza sobre el crecimiento espiritual. Entonces esta enseñanza yo la había preparado hace años. Ahorita lo que hice fue pulirla un poco. Y bueno, empezamos. ¿Qué creen ustedes que es el crecimiento espiritual? Que digan algo. Para usted, ¿qué es el crecimiento espiritual? Bueno, involucra muchas cosas. Diga algo. Cambio de actitud, cambio de vida, acercarse a la presencia de Dios y mantenerse a ella, buscar la santidad, pues eso es parte de lo que Dios quiere, porque está escrito que nadie verá a Dios sin la santidad. ¿Alguien más que quiera aportar una idea? Bueno, que uno poco a poco, con esta corriente de gracia, pues uno va conociendo más a Jesús. Entonces uno va como, ese crecimiento espiritual es como vivir, entender que tenemos que vivir en su voluntad y no en la nuestra. Bajo su palabra, cuando leemos la palabra, y entonces, bueno, para mí es eso, vivir y conocer más a Jesús y vivir más, como dice el hermano, en santidad y en su palabra, tratar de vivirlo y hacer las cosas mejor y no como antes. O sea, es un cambio total al ir conociendo al Señor, a Jesús. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo más? Un último. Sí, aprender a crecer, como dice la palabra, en la vida en Cristo, a cumplir los mandamientos, a aprender a vivir bajo todos los designios de Jesús, a cumplir su palabra, la oración. Y en este caminar que vamos, a mejorarlo, pues, a perfeccionarlo. Bueno, aceptar lo que el Señor nos da a cada uno y los dones que nos da, y buscarlo a Él a través de la oración, de los sacramentos, para que Él nos vaya cambiando a través de su espíritu, nos dé la fuerza para ir nosotros cambiando nuestra forma de ser, nuestras actitudes hacia los demás y hacia nuestros seres queridos, y aceptar también las cosas que nos suceden, no tomarlo que las cosas que pasan, uno a veces se siente resentido, no, debe aceptar el destino que Dios le ha colocado, porque muchas veces cometemos el error de que no me fue bien por este camino, pero es que nosotros no, es que debemos dar el camino y el Señor guiar. Es el Señor el que nos bendice, nos ayuda en el camino que Él eligió para nosotros, que tengamos la receptividad de escucharlo, de seguir y aceptar todo lo que nos corresponde, y llevar nuestra cruz con amor hasta que el Señor nos llame a su presencia. Gloria a Dios. También Dígame, yo quiero de que en realidad la vida espiritual está más que todo en el amor de Dios y en la Santísima Virgen, en la Eucaristía. Porque si nosotros decimos amamos a Dios,
pero nunca nos confesamos, nunca recibimos aquel alimento de nuestra alma. Porque fíjense que, por ejemplo, nosotros pasamos 8 días sin comer y a los 8 días estamos que no podemos caminar. Así es la comunión, la Eucaristía. Ese es el alimento de nuestra alma. ¿Cuántas personas pasan hasta 4 o 5 años y no se acercan a confesarse, a recibir a Cristo? Y para mí esa es la mayor espiritualidad, amar a Cristo. Pero no decir lo amo, pero vamos a misa cuando nos acordamos. Tenemos el grupo. No, primero tengo que decir, hacer esto porque porque el otro. Si estamos comprometidos con Dios, tenemos que nosotros también dejarnos amar por Dios. Que Dios nos castiga, mentiras. Dios es un Dios de amor. Nosotros mismos somos los que nos castigamos. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, pensamos para hacer algo malo. Sabemos que a Cristo no le gusta. Y por ejemplo, el amor a la Virgen. Yo siempre lo digo. La Virgen es algo maravilloso y se lo he discutido a mis hermanos separados. Y yo, mire, ustedes hablan mucho, pueden hablar mucho de Dios, pero reniegan 2 cosas principales: la cruz, donde murió Cristo por nosotros, a la Virgen María, que dicen que el día que el ángel le anunció a la Virgen que iba a ser la madre de Jesús, la creación se paralizó, esperando el sí o el no de la Virgen María. Y yo les digo, cuando a mí me toca que ahorita gracias a Dios ir a llevar la comunión a un enfermo, van niños con nosotros y yo les digo, mire, aquí este cáliz es el vientre de la Virgen, el cáliz vivo, el sagrario vivo de Jesús es la Virgen María. Y el que no ama a la Virgen, no ama a Dios. O sea, para mí, ¿no? Y de verdad, pues, cuando uno tiene aquel amor a Cristo, aquel amor a la Virgen, nos podemos sentir agradecidos con Dios porque nos da esa fortaleza. Ese don de tener aquello del amor de Dios, cuánto padeció Cristo y cuánto padeció la Virgen María cuando iba caminando detrás de su hijo, verlo como lo maltrataron, entregarlo a la cruz, a muerte cruel por nosotros. Y ella no decía nada, todo lo dejó a las manos de Dios. Y así es lo que nosotros también debemos de pensar. Yo recuerdo a mi mamá que siempre ella, en su gravedad, el rosario, decía, yo le pido mucho, cuando daban esos olores tan fuertes, se tapaba la carita y decía, Señor, escucha esta oración, y tú, María, no me dejes solo a mis hijitos. Virgencita Santa, tú eres la Madre de Jesús. Yo quiero tener a todos mis hijos reunidos conmigo. Y son recuerdos que a uno le quedan aquí en el corazón. Y esa es la verdadera vida espiritual, como fueron esos viejitos que no sabían nada, pero tenían algo muy lindo que enseñar a sus hijos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Señor. Dice, el crecimiento espiritual es el proceso de llegar a ser cada vez más como Jesucristo, de volverse más y más como Jesús.
tenemos que llegar a parecernos a Él. Ese es el crecimiento espiritual. ¿Y qué le pasó a Jesús? Dice lo que Él dice camino a la cruz. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Nosotros somos ese árbol seco. Si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Entonces, ¿cuál fue el ejemplo que el Señor nos dejó? Y ese es el crecimiento espiritual, es volvernos más y más como Jesucristo. El crecimiento espiritual es la columna vertebral de una vida espiritual, una vida toda ella llevada por el Espíritu. Toda nuestra vida tiene que girar en torno al Espíritu. Pero ¿qué pasa? No gira en torno al Espíritu. Nuestra vida gira en torno a nosotros mismos, a nuestros propios caprichos, a nuestras debilidades, a nuestros gustos, a nuestros antojos. Nuestros caminos, que venimos Entonces, deben ser bendecidos, no los que está el trono del Señor y nosotros, en vez de ser uno de los servidores de Cristo, uno de los siervos, atentamos, usurpamos el trono de Cristo y nosotros nos sentamos ahí. Ay no, Señor, tú allá al lado. Sí, claro, cuando yo te llame, ven. Sí, claro, cuando yo te necesite, auxíliame. Sí, claro, pero yo estoy aquí en el trono. Ajá, y ahora ¿cómo llevamos a cabo eso? Hacer eso. toda nuestra vida Debemos ir al principio. ¿Cómo llegamos? O sea, ¿cómo vamos a comenzar ese camino de ese crecimiento espiritual? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que debemos hacer? O a lo mejor ya lo hemos hecho, eso es lo primero del crecimiento espiritual, a lo mejor ya lo hemos realizado. Pero ¿cuál será el primer paso que hay que dar para uno empezar el crecimiento en la vida en el espíritu? ¿Cuál creen ustedes? La confesión. ¿Cuál cree usted? Aceptar y reconocer a Jesús como confesión de sus fallas, pecados, defectos, todo eso hay que darle gracias y alabarlo porque Él es nuestro Señor. Reconocerlo personalmente primero. ¿Ah? Por ahí va, exactamente. Mire, debemos en primera instancia nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 8. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué dice? Juan 3, del 3 al 8. Ajá. Léalo. No trajo la Biblia. Aquí lo dice. Ajá, léalo. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te digo, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así son también los que nacen del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como decía la hermana Jacqueline, ¿cómo recibimos esa vida nueva, ese nacimiento? Por el bautismo. Eso lo dice Romanos 6:4. Por el bautismo recibimos una nueva vida. Dice, el crecimiento espiritual es intentar que esa vida en el espíritu se vaya desarrollando en nosotros. Pero tiene que haber un comienzo.
Entonces, ese comienzo es nacer de nuevo. Ajá, cuando recibimos el bautismo, recibimos muchas cosas, pero una de ellas, ¿qué es? Que es muy importante. El Espíritu Santo. Sí, pero otra. Cuando Somos hijos de Dios. Esa, No, exactamente. profeta, Juan 1, sacerdotes ajá, y reyes. sí, Juan, sí, uno recibe una triple unción. Juan 1.12 dice que Juan 1.12 dice que hemos recibido el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo lo hemos recibido? Si necesitan alguna Biblia, Creyendo en su nombre y recibiendo a Jesucristo. Así el Señor nos concede ese poder. Ser llamados hijos de Dios es un poder, así lo dice la Escritura. Es un poder, no es cualquier cosa que seamos nosotros hijos de Dios. La primera de Pedro 2.2 dice: ya que sois niños recién nacidos, busquen ansiosamente la leche espiritual, no adulterada, que les permitirá crecer. Entonces, fíjense que cuando un niño nace, al principio, pues es con mucho cuidado, uno lo lleva para todos lados, lo cambia, le da, bueno, las madres le dan el pecho, también se le da el teterito, el agua, lo que sea, y lloran, y bueno, hay que bañarlos y todo eso. Luego de unos meses ellos empiezan a gatear, ¿verdad? Pero ellos todos los días se quedan gateando, toda la vida se quedan gateando. No. Ellos crecen, ¿verdad? Es un crecimiento natural. Ellos toda la vida toman tetero o leche No. del pecho de la madre. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos van creciendo, se van desarrollando. Entonces, dice, un cristiano sano debe aprender a relacionarse con Dios y así va a madurar su fe. Entonces, para ese desarrollo, en el crecimiento espiritual, tenemos que aprender a relacionarnos con el Señor. Fíjese al principio, cuando Jesucristo viene, y luego de él ser bautizado y de que él fuera llevado al desierto y fuera tentado, luego de todo eso, dice la Escritura, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Para qué él sube al monte? ¿Para qué Jesús subió al monte? Para orar. Ajá. Exactamente. Y luego él baja, ¿y qué hace? Luego de que él baja al monte, ¿qué hace? Busca, llama a los... Llama. Miren, nosotros estamos aquí fue porque hemos sido llamados. Estamos aquí es porque hemos sido llamados. No fue porque yo quise ir. No fue porque yo quise venir. No. Porque él, después de que él ora, él baja y llama. ¿Y a quiénes llama? ¿A cualquiera llama? No. ¿A quiénes? Los elegidos. Lo dice la palabra, lo acabamos de escuchar. A los que él quiere. Él no llama a todo el mundo. Es que esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquiera. Mire, yo siempre lo digo porque yo lo escuché hace muchos años. Y yo no lo entendía, ¿no? Yo sí, no puede ser. Pero si Dios no hace acepción de personas. Porque eso lo dice la palabra. Él no hace acepción de personas. Pero esto no es para cualquiera. Porque él, después de que ora, él baja y empieza a decir: voy a llamar a los que yo quiera. Él no llama a todo el mundo. Ahí luego de que él llama a los que él quiere, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
¿No se acuerdan de la palabra? Los Ya se les olvidó. instruye, los enseña. No, antes de eso, antes de eso. Después de que los llama, ¿qué pasa? ¿Ah? Los instruye y los... No, antes de eso, antes de instruirlo pasa algo. Ahí lo dice la escritura. Dice, Los llama por su nombre. no, eso es después. Porque le ponen, a Simón le pone el nombre de Pedro, eso lo dice la escritura. Miren. Y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Eso es lo que él quiere. ¿Qué quiere él? Que vayamos, Que lo sigamos. que lo buscan. Él lo que quiere es, ahí lo sigue diciendo la escritura, mire, dice, instituyó 12 para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Miren, en eso se basa el crecimiento espiritual. Hay que pasar tiempo con Jesús. Pero es que no pasamos. Se nos pasa el día y no oramos. Se nos pasa el día y no nos acordamos. Se nos pasa el día y no leemos la palabra. Se nos pasa el día y... Ay, es que yo estaba hoy muy ocupada. Los afanes de la vida. Ay, mijo, mire, es que usted viera todo lo que me tocó trabajar. Yo no puedo porque, mire, yo no tengo tiempo. Yo trabajo y si no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? ¿Sabe qué? Eso de ir para la iglesia es para los desocupados. Tanta gente desocupada que hoy que hay, invite a otro. Vaya, mire, dígale a fulano, a sultano, a pereceno, se lo pasan allá encerrados en esa casa. Llévelos a ellos más bien. Pero a mí no me esté diciendo eso porque yo no tengo tiempo para eso. Cuando yo sea viejo, iré a la iglesia. Cuando me llegue la jubilación. ¿Sabe uno qué momento le llama el Señor? Cuando uno madura en la fe, empieza a dejar atrás comportamientos pecaminosos y comienza a actuar más como Jesús. Es que de eso se trata el crecimiento espiritual. Tenemos que empezar a actuar más como Jesús. Me encanta lo que dice la hermana Fanny Quiñones. Hay que uno mismo preguntarse, Señor, ¿tú qué harías en mi lugar, en esta situación que estoy pasando? ¿Qué harías tú, Señor? Pero eso es lo que menos nos pasa por la cabeza. Mire, hermano, vamos a reunirnos a ver qué hacemos. Porque mire, aquel me hizo tal cosa y ese me la tiene que pagar. Pero vamos a ver cómo planificamos algo para mire. Porque hay que agarrarlo en la bajadita. Sí. Mire, ustedes se ríen, pero eso es verídico. Es verdad. Eso no son mentiras lo que yo estoy hablando. El O mal- si no empieza uno el mismo mal a imaginar trabaja, en la mente. El mal trabaja. Mire, es que, mire, es que se burlaba de mí, es que me miraba con odio. Uy, es que usted era todo lo que me dijo. No, es que mire, tengo la conversación guardada hace 5 años. Todavía la tengo, mire todo lo que me dijo hace 5 años. Y la tienen guardada, mire, y no es mentira porque a mí me lo han mostrado. Conversaciones de hace 5 años y todavía la tienen guardada. Pero miren todo lo que me decía. Miren todo lo que me dijo. Mire, ¿acaso no me ofendió? Y es que ni siquiera vino a pedirme perdón. Ese es lo que es un... Y bla, 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 y dice una grosería. Ese es lo que es un... no sé qué. Pero ¿qué debemos hacer? Para madurar en la fe hay que dejar atrás comportamientos pecaminosos y comenzar a actuar más como Jesús. El crecimiento no lo da ni el que planta ni el que riega, sino Dios que hace crecer. 1 Corintios 3:7. El crecimiento es propio de esta vida que Dios te ha dado. Pero si te alimentas, eso permitirá que crezca dicha vida. Ahora sí, el alimento. ¿Cuál será el alimento? La palabra. Ajá. La palabra. Los Miren sacramentos. cómo el Señor nos está llevando a... Mire, y eso es lo que viene, ¿no? Y eso es el primer punto. El primer alimento. Pero entonces, ¿por qué no leemos la palabra todos los días? ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la leemos?
Mire, escuché un sacerdote, ¿no? Yo puliendo esta enseñanza, escuché un sacerdote que me dejó loco. Que dijo que Santo Tomás de Aquino decía que así la gente todos los días fuera a comulgar. Pero, si no lee la escritura y no la pone por obra, de nada le va a valer. Es fe De nada le va a muerta. valer. La fe sin obras. Ajá, ¿qué pasa con la fe sin obras? Muerta, Muerto. Eso lo dice Santiago. fe Una muerta. fe muerta. Muéstrame tu fe con tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras es fe muerta. Eso es palabra de Dios. Creo que es el capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 17, si no me equivoco. La fe sin obras está muerta. Entonces uno escucha gente en la calle que dice, yo estoy salvo, yo estoy salvo. Yo ya me salvé, no es que yo proclamé con mi boca y con mi corazón que Jesucristo es el Señor. Y eso lo dice la palabra, yo soy salvo. Yo vi una noticia, no me acuerdo cuándo, eso creo que estábamos en la pandemia. Agarraron a una familia, todos eran evangélicos, todos. Y resulta que ellos trabajaban en el Saime y ellos otorgaban documentos fidedignos del Saime, pero por decir, le cambiaban a usted el nombre y le entregaban un pasaporte original del Saime y todo, con todo legal, pero a él no le ponían Antonio Buitrago, sino le ponían otro nombre. Mire, tome aquí este pasaporte, con eso usted puede viajar. Yo no recuerdo dónde fue, pero fue en este país, fue en Venezuela, pero no recuerdo en qué ciudad, pero eso fue, creo que estaban en pandemia, y los agarraron y a todos los llevaron. Y de ahí decía la noticia que todos eran evangélicos. ¿Ve? Entonces, no es solamente proclamar con la boca, hay que tener una vida según. Es creer también. ¿Según qué? Proclamar y creer. No, pero es ¿verdad? que mire, y lo dice Santiago. Bueno, creo que es Santiago, y no sé si estoy equivocado, pero dice la Escritura, es que Satanás también cree y tiembla, y se sabe la palabra, o no se la sabe. Satanás se sabe la palabra, y los espíritus del mundo se saben la palabra o no se la saben. Tanto que Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto con la palabra. Con la Claro, misma palabra. ahí está, Sí. ahí está. Sí. Y Jesús le decía, y escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de una vez el enemigo fue y lo llevó al templo, pero también está escrito, y lo subió en la parte alta del templo y le dijo, tírate abajo, porque los ángeles, vendrán los ángeles del Señor y te cargarán y no tropezará tu pie con piedra alguna. ¿Y qué le dijo el Señor? También escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces se sabe la palabra. Sí. Y lo dice la Escritura, que ellos creen también. Ellos creen también. Entonces por eso, miren, no es solamente eso. Por supuesto que eso es importante, yo no estoy diciendo que no, pero hay que ir más allá, hay que profundizar, boga mar adentro, no es solamente quedarnos allí. No, yo creo, no hermano, mire, yo leo la palabra, pero ya nos va a decir Santiago algo de leer la palabra. Es que ¿Qué nos dice Santiago de leer la palabra? Diga. El leer la A ver. palabra, No, pero la cita bíblica, yo quiero que me la diga si sea de memoria o parafraseado como sea. A ver, ¿qué dice Santiago sobre leer la palabra? ¿O qué más dice además de eso? Que solamente hay que leerla. No, hay que ponerla en Hay práctica que porque si ponerla no se en engaña a sí mismo. Exacto, Eso es lo que exacto. No os hagáis oidores, dice Santiago, olvidadizos de la palabra de Dios, sino haceros hacedores de la palabra de Dios. Entonces hay que ponerla por obra. Entonces no es En solamente, práctica. ¿entiendes? Claro. Dice, ¿qué debemos hacer para que realmente el fluir del Espíritu siga en nuestra vida presente? ¿Qué debemos hacer para que el Espíritu siga fluyendo en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? poner en práctica lo que nos dice la palabra, ir cambiando nuestra actitud y con la ayuda del Señor, porque no es solo que, porque muchas veces dejamos todo en nuestras fuerzas, no oramos, no le pedimos al Señor, sino creemos que nosotros mismos podemos hacer todas las cosas.
Y ahí es donde estamos equivocados, porque la fuerza no viene del Señor, todo lo bueno viene del Señor. Nuestro corazón lamentablemente está tocado. Fue limpiado el pecado original, pero está tocado. Nosotros necesitamos del Señor para que nos guíe y podamos hacer las cosas bien. Dice Efesios 4:12. Tomé esta versión, es una versión que no es católica, pero me gustó esta versión de este versículo, ¿no? Porque es diferente a las que yo tengo. Entonces esta la busqué por internet. Dice Efesios 4:14. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado. Escuchen, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Ajá, y ese crecimiento, ¿cómo lo quiere el Señor? ¿Cómo quiere ese crecimiento? Lo voy a volver a leer. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. ¿Cómo es ese crecimiento que quiere el Señor? ¿Ah? ¿Que nos engordemos? No, Que... Ya va. Que en el grupo de oración seamos muchísimos. No. Como dice la canción, hermanito, conviene que Cristo crezca y disminuya yo. Disminuir uno. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás. ya no, como dice San Pablo, Yo ya me no salvo solo, hermano. Yo me salvo solo. Allá los demás, que hagan lo que les dé la gana. Yo cumplo con ir a la iglesia. Uy, hermano, mire, yo me confieso. En Semana Santa, como dice la Santa Madre Iglesia, una vez al año. Yo voy los domingos a misa. Yo no falto un domingo a misa, hermano. Yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo. Ni le pego tampoco los cachos a la mujer, nada de eso, hermano. Yo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y eso sí, el domingo que por ahí de repente, pues, cónchale, usted sabe que uno es humano y se le antoja a uno ir a, pues uno pues se las pega, ¿qué más va a hacer? Pero yo no le hago mal a nadie. Yo me salgo así. Entonces, estamos de verdad. O sea, tenemos la brújula para otro lado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que tenemos la conciencia así como cuando uno va así por el páramo, que eso casi no se ve, pero todo nublado y todo, y esa neblina ahí está fuerte. Y así tenemos la conciencia. Y nos creemos los más buenos del mundo. Uy, es que yo sí soy buenecito, yo sí soy buenecita, miren, yo no, pero es que no parto ni un plato. El crecimiento de los santos, Dios quiere que crezcan. O sea, el Señor necesita que nosotros no nos quedemos estancados, que sigamos más allá. ¿Para qué? ¿Para qué quiere eso el Señor? ¿Para qué quiere que el Señor que crezcamos más allá? Ahora sí vamos a buscar la cita bíblica, Efesios 4:13, porque ese versículo lo vamos a degustar. Sí, yo leí el 4:12, pero de una versión que conseguí por internet que me gustó. Pero vamos a leer Efesios 4:13, el versículo siguiente, y miramos. ¿Puedo leer? Claro, dele. Vuelva a leer el 12. Usted vuelva a leer el 12. Ajá, y del 12 y separa en el 13. Así preparó a los de su pueblo santo para un trabajo de servicio, la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que Ya, todo... lentamente. Vuelva a empezar. Así preparó a su pueblo santo. ¿Para qué? Para un trabajo de servicio. Para un trabajo de servicio. ¿Se da cuenta? Mire, aquí dice, capacitarlos perfectamente para servir a los demás. ¿Ve? Para un trabajo de servicio. ¿Qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un edificio. No es cualquier cosa. ¿Qué más?
ahí ya quedan 12. Vienes el 13. El 13 sí. Ah, Dele, siga, Hasta siga que- que no viene carro. hasta que todos lleguemos Hasta a que- estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios Ajá. y alcancemos la edad adulta que Ajá. corresponde a la plena Madurez. madurez de Cristo. Miren, ven. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que alcancemos la qué? La plena madurez. No, antes, Ah, la, no. la edad adulta. La edad adulta. ¿Ve que Él no nos quiere que todo el tiempo estemos gateando ni estar tomando la leche de pecho? Va a decir San Pablo en una de las cartas que tenemos que empezar a comer la comida sólida. No podemos todo el tiempo, ay no hermanito, mire, ¿sabe qué? Yo ya serví bastante, que sirvan otros, yo ya estoy cansado. Yo ya estoy cansado, que sirvan otros. Miren, ¿saben quién es un ejemplo de servicio? Tía Eva, ya pisó los 80 y ahí está, como un roble. ¿Y cuando usted la escucha a ella quejándose? Cuando la escucha a ella diciendo cualquier cosa. Cuando la escucha a usted diciendo que yo no los voy a volver a recibir a esos muérganos en la casa mía. Y vienen solamente a puro... Bueno, no digo más nada porque hasta peco. Pero cuando usted la escucha diciendo algo renegando. Entonces, y ya tiene 80. A ver, ¿alguno aquí tiene ya 80? Porque yo a ustedes los veo más jóvenes. Sumemos dos. Yo creo que aquí, la que viene después de Tiavita es Imelda, que tiene 73. Presente. Pero yo creo que más de 73 aquí nadie tiene. No. Y que ella tiene 80 y ahí está parada, mire. Y sirviendo. Porque eso es lo que dice el Señor en su palabra. Para servir a los demás. Como decía aquí ya, Para la servicio y edificación. ¿Y qué es lo único que edifica? iglesia, el cuerpo de Cristo. El amor. ¿Qué Sí, 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 dijo pero el edificio Dios? que se está Pablo. edificando es la iglesia. Claro, Porque es un edificio, el por amor eso es le lo que decía, nos edifica. el edificio, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Claro. Pero el amor lo que... Vamos a degustar, vamos a- Las obras son las muestras de que el amor de Cristo está. Vamos a escrutar un poquito más ese versículo. El 13. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. ¿Vio? Hasta que lleguemos. ¿Por qué? Porque es que no hemos llegado. No hemos llegado todavía a la unidad de la fe. Todavía, ¿sabe qué? Todavía decimos esto. Yo no voy para tal grupo porque es que esa persona me cae mal. Yo no voy para tal no sé qué reunión porque no me la voy a conseguir y eso, mire, yo no me aguanto que me tuerza la boca, por no decir la grosería, porque uno no dice la boca, que me torció la boca, sino dice otra cosa. No, yo no sé porque no sé qué tal. Ay, no, si está fulanita yo no voy. Miren, hace años yo aquí organicé una convivencia que le hicimos en la capilla. Habíamos más personas de las que vemos hoy. Eso fue hace varios años atrás. Y hubo una hermana que asistía al grupo de oración y me dice esto: si va fulano de tal, yo no voy. Y a mí me tocó responderle a la hermana con mucho dolor, porque yo de verdad quería que esa hermana viniera. Y yo con mucho dolor le dije: mire hermana, usted me va a perdonar, pero yo no puedo dejar de invitar a nadie, ni puedo negarle la gracia a nadie. Porque el día que yo lo haga... porque ella pretendía que ni siquiera le dijera nada a ese hermano. Eso me lo dijo a ella a mí. Ella pretendía eso. Yo le dije: yo no puedo hacer eso. El día que yo haga eso, el Señor a mí me va a cerrar la llave. Le dije yo: me va a pedir cuenta. Voy a contar lo que no me dejaron contar el miércoles pasado en Contreras, lo voy a contar ahorita. Lástima que no vino Agustina, que ella es testigo de eso. A mí me pasó eso con el padre Roberto Orellana. Estábamos en una parroquia y a mí el párroco de esa parroquia me dice a mí: necesito que me saque del grupo de oración a esta hermana. Me la nombró con nombre y apellido. Y yo: uy, Dios mío, padre, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Necesito que la corra. Y yo: no, padre, yo no puedo hacer eso. Yo me puse hasta nervioso con el párroco. Imagínense,
unos servidores en esa parroquia. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo voy yo a sacar a esta hermana? Yo me puse muy nervioso y yo le dije en un momento al padre, mire padre, usted me va a perdonar, pero yo no tengo corazón para hacer eso. ¿Cómo voy yo a hacer eso? Yo no tengo corazón, yo no soy así, yo no soy esa clase de gente. Yo no soy quien para correr a nadie. Y le dije al padre, usted que es el párroco, corra. No, que ya no me hace caso, usted viera como me falta el respeto, que no sé qué más, no es que menos, me ha gritado. El padre estaba bravísimo, pero fúrico estaba. Y yo dije, Dios mío, yo agaché la cabeza y yo le dije, mire padre, perdóneme, yo no voy a hacer eso. Y yo me fui, yo lo dejé ahí. Y yo me fui triste y yo dije, no, ahorita me va a correr a mí también. Yo no sé qué está pasando. Y me voy, hablo con Agustín y le digo, vamos donde el padre Roberto Arellano. Dios lo tenga en la gloria. En ese momento él estaba vivo todavía. Y fuimos a hablar con él. Y recuerdo, Agustina no quería que habláramos. No, no le lleve esos chismes al padre. Yo le digo, eso no son chismes, eso es algo grave. Claro, No, que no sé qué, mire que el padre se va a molestar con nosotros. Yo le dije, mire, esto hay que hablarlo, porque necesita, o sea, yo necesito consejo. ¿Qué voy a hacer, Agustina? Estoy entre dos aguas y me dije, el padre era puyándome. El párroco, ¿no? Entonces, no, nos fuimos a hablar con el padre Roberto Arellano. Tanto le insistí a Agustina, y ahí ella fue a regañadientes, pero fuimos. Y lo primero que dijo el padre, ¿eso fue hace cuánto? Yo le dije, no padre, eso fue hace como un mes. El padre Roberto me preguntó, y cuando yo le dije que hace como un mes, me dijo, pero hasta ahorita llegaron, vinieron. Y una vez yo miré a Agustina, entonces Agustina me dice, Agustina le dijo al padre Roberto, no padre, era porque no queríamos traerle chisme y entonces de repente que no traerle más problemas. Dijo, no, esto son cosas graves. Y ella me preguntó una vez el padre a mí, ¿y usted qué le respondió al párroco? Yo le dije, no, pues yo le respondí esto, que yo no tenía corazón, o sea, yo no soy quien va a sacar a nadie de la iglesia. Y me dijo, usted actuó con sabiduría, me dijo el padre Roberto Arellano. Y me dijo, le contestó muy bien, lo felicito. Y así es que tiene que ser, porque uno de la iglesia no puede sacar a nadie, porque el día de mañana el Señor a usted le va a pedir cuentas por esa alma. Eso me lo dijo el padre Roberto Arellano y yo me acuerdo de eso, ¿no? Como que fuera hoy que me lo estuviera diciendo. Dios no tenga la gloria. El Señor le va a pedir a usted cuentas de esa alma. Usted no puede negarle a nadie nada de las cosas de Dios. Usted no es quien para ni sacar a nadie del grupo ni de ningún lado. Usted sabe qué tiene que hacer, atraer a la gente. Traiga más gente para el grupo de oración. Pero no me saque a nadie, me dijo el padre Roberto Arellano. Y tranquilos, le digo a Agustina, yo voy a hablar con ese padre. De ahí no sé más nada, el párroco no me volvió a decir más nada de ese tema, ni nada. Pero fuerte porque lo ponen a uno como en 3 y 2. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Vamos a seguir saboreando el versículo 13. Dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Entonces, ¿cuál es la unidad real que quiere el Señor? Que todos nos amemos. No podemos estar en esa grosería, en esa falta de respeto. Eso es inmadurez de pasapalo. ¿Cómo vamos a estar que si aquel va, yo no voy, o si aquel está, yo no estoy? No, yo me fui porque aquel me caía mal, no, yo me fui porque aquella me miró feo. No podemos, eso lo quiere Dios, no lo quiere. Entonces sigue diciendo el versículo, y del conocimiento del Hijo de Dios. San Jerónimo, el que tradujo la escritura, la palabra de Dios, la tradujo de los idiomas originales, del griego, del hebreo, del arameo, al latín, que era el idioma en aquella época, por los años 300 y pico, no recuerdo exactamente la fecha, de todas maneras, él no la tradujo. Creo que él duró como cerca de más o menos unos 15 años para poderle presentar al Papa San Damaso I, que fue el que le dijo a San Jerónimo que le tradujera la palabra toda al latín. Era el idioma universal en el momento, por decir ahorita el inglés, y entonces necesitaba la iglesia que se tradujera a un idioma para que todo el mundo pudiera, o sea, para que tuviéramos alcance, o tuvieran ellos en aquella época, perdón, el alcance a la palabra. Entonces la traduce al latín. San Jerónimo decía, el desconocimiento de la escritura ¿es qué? El desconocimiento de la escritura es Ignorancia. No, es negar a Cristo. no, es desconocimiento de Jesucristo. Por eso negar. Es desconocimiento. El que ignora a Cristo, o el que no conoce la palabra, no conoce a Cristo. Mire, entonces por eso dice aquí, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Entonces, por eso es que tenemos que conocer la Escritura. Entonces dice aquí,
Entre todas ellas, para la perfección de su misión, de su ministerio, es la finalidad de la vida cristiana. Dios no es solamente un distribuidor de gracias, de curaciones, de paz, para solo sentirme yo a gusto. Nos dio su gracia para que crezcamos y sirvamos en el cuerpo de Cristo. Y para la perfección del cuerpo de Cristo. Para la organización del cuerpo, que es la iglesia. Para el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la plena madurez de Cristo. ¿Ven? Porque no es solamente Señor dame, Señor sáname, Señor bendecime, Señor no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo entonces como los borregos, como las ovejas. A mí. No está cumpliendo el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú pides para ti solo, eres puro Un egoísta. Hay que pedir para todos. Para Dios- todos. Y que Dios llegue para todos. Para todos. Vamos al versículo 14. Dice, para que no seamos ya niños. ¿Ve? Para que no seamos ya niños. Así. Y mire, es que todavía somos niños, parece mentira. Bendito sea Dios. Juguetes. Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Por eso mucha gente se va de la iglesia y entonces encuentran otras denominaciones. Mire, yo me consigo con gente que me dice, mire aquí donde me mandó el Señor, aquí sí me siento bien, usted viera. Aquí sí me quieren, aquí sí me aman, aquí bueno, etcétera, X, Y, Z, eso dicen y dicen. Es más, hubo una gente que hasta me dijo a mí esto. Uy, usted viera, mire ese pastor cómo me ayuda. Ese pastor cómo me ayuda. Usted viera, se me dañó el carro y me dieron plata allá en la iglesia esa. No, yo cómo voy yo a ser desagradecido. No, yo con mi pastor. Yo con mi pastor. No, eso está comiendo. Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Entonces viene cualquier viento de doctrina, o sea, cualquier iglesia protestante y... Ay, hermanita, usted allá, usted no ve cómo la tratan a usted, usted no la quiere, mire, usted es una hija de Dios, véngase con nosotros. Eso sí, ¿no? Dice, yo no sé qué sacerdote, creo que es el padre Luis Toro, dice, quítenle el diezmo a las iglesias protestantes para que acaben esa iglesia. Ajá. Métele, ¿qué? Eso El lo dice el tiempo. padre Luis Toro. Ah, No lo digo yo, solo dice el padre Luis Toro. Dice, llegan es hablando del diezmo. a merced de la malicia humana. ¿Se dan cuenta que hay malicia ahí, en esa falsa doctrina? A merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Es que eso no nos va a llevar a nada bueno. Si nos quedamos como niños, si nos quedamos ahí como niños, como dice empezando el versículo, vamos a ser zarandeados por cualquier viento de doctrina. Y vamos a ser llevados a la deriva. Y nos vamos a perder. Y vamos a estar a merced de la malicia humana. Claro. Mire, hay tantísima gente que es manipuladora. Y eso, mire, eso lo siguen como si fueran, no sé. Bendito sea Dios. La Biblia es clara, hay niños y adultos, pero Él no quiere que nos quedemos siendo niños. Él quiere que crezcamos, que lleguemos a ser adultos. Si seguimos siendo niños espirituales, nos comportaremos como que un día rezamos, al otro día ya no. Un día leemos la palabra, otro día ya no. El diablo te tienta con lo mismo y caes. ¿Ve? Ahí es cuando uno se da cuenta que no está creciendo. Ay, pero usted volvió a caer en lo mismo. Pero ¿cuántas veces usted confesó ese pecado y vuelve y lo... sí, lo repite? Niños espirituales. Somos, porque yo también. A mí me pasa lo mismo. Dice... El diablo te tienta con lo mismo y caes. Un día estás deprimido y oran por ti y te sientes feliz y al otro día estás de nuevo triste. ¿Ustedes no han visto gente así?
que uno ora por ellos y sí, Virgo, y sí, mire, me sentí bien, mi hermano, el Señor me sanó. Y uno a los días lo ve. Entonces uno dice, oye, que se le sale a uno las groserías, bendito sea Dios, no digo nada. Y dice, pero mijo, ¿por qué anda así como tan, no? No, el padre, ¿usted recuerda el padre? A ver, una vez lo dijo en un sermón de la iglesia. Ala, pero es que usted parece que tuviera, y lo dijo así, y yo me quedé. O sea, era grosero. No, una buena palabra porque se estoy callando. Sí. Eso lo dijo el padre una vez en misa, yo lo escuché. Bueno, yo no lo volví a escuchar. Yo no sabía Dios. Dice, son personas que no tienen madurez espiritual. Son gente que no caminan con Dios. Les vienen enojos, rencores, no saben manejar nada de eso. Es el estado del niño que necesita crecer. Para crecer espiritualmente se necesita, primeramente, lo que dijeron hace rato, que eso es lo que necesita para crecer. Lo primero, ¿qué es? La palabra. Practicar la palabra. Pero para practicarla, ¿qué hay que hacer primero? Leerla. Exacto. Escucharla, leerla, conocerla. Tenemos que, mire, empezar a comernos esto. Cuando yo recibí al Señor en el año 1997, mi padrino, cuando eso no era mi padrino, pero él llegó y me regaló una Biblia. El doctor Bernardo Patiño me regaló una Biblia, la primera Biblia que yo tenía. Y yo me metí al cuarto, yo cuando eso estudiaba en la universidad, yo me metí al cuarto y me encerraba y yo era, mire, yo no hacía como dicen por ahí, ¿no? Que lea así un capítulo, 2 capítulos al día. Entonces yo me leía y me leía y me leía y yo no paraba, ¿no? Y entonces mamá me llamaba y me tocaba la puerta, mi hijo, venga a comer. Y entonces yo salía a comer y volví y me encerraba. Yo, mamita, mire, no, porque yo necesito leer. Yo tenía un hambre de la palabra. Hambre. Yo no veía la hora de comerme todo el libro este. No lo veía. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo me voy a terminar la Biblia, leerla? Y yo decía, Dios mío, ayúdame. Y yo era leyendo y leyendo. Entonces yo también no solamente leía arriba, sino leía los comentarios. Me encantaba. Él me regaló una Biblia latinoamericana y las Biblias latinoamericanas tenían buenos comentarios. Entonces yo leía arriba y leía abajo, leía arriba y leía abajo. Pero era con hambre, con hambre. Y ahí fue cuando yo vine a conocer tantas cosas que yo decía, Dios mío, y yo que era tan ignorante, y me sentí tan no sé, como tan poca cosa. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que tantos años de mi vida me pasaron y yo no había descubierto esta belleza? Entonces, primero, practicar la palabra, escucharla y practicarla. Mateo 7:24. Vamos a ver quién llega primero. Mateo 7:24. Mateo 7. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Aquí hay una palabra ya, sí. Escuchemos. ¿No? Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó. No nos distraigamos, Belkis, porque estaba cimentada sobre roca. Entonces el que escucha la palabra y la pone en práctica ya no tiene problemas, ¿verdad? Eso es lo que decía la palabra, ¿verdad? Ya no hay ningún problema, ¿verdad? Con escuchar la palabra y practicarla ya no hay ningún problema, ¿no? Ajá, ¿qué es lo que viene? ¿Qué dice la palabra? Ajá, pero ¿cómo lo dice? Dígamelo textualmente. ¿Qué dice? Dice, cayó la lluvia. Mire, dice, cayó la lluvia, vinieron los torrentes. O sea, los torrentes es que viene un aguacero y de repente se forma un río, una inundación y se lo cargan. Dice, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? ¿Cayó?
No. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó? Porque está sobre roca. Eso es, porque Tiene estaba la roca, cimentada Jesús, sobre la la roca. palabra. ¿Ve? Ajá. Y dice, y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y... Se derrumbó. ¿Por qué? Porque fue construido sobre arena, no sobre roca. Dice, y cayó y fue grande su ruina, dice la palabra. ¿Ven la diferencia? No hay base. Los dos firme. tuvieron tempestades, los dos tuvieron, se vinieron los ríos, todo eso, se desbocaron las aguas. Vinieron unos vientos huracanados terribles. Las dos. Son los problemas, las pruebas, las dificultades. Entonces, como siempre dice el hermano Nil Vélez, dice, ¿tú crees que porque estás en Cristo ya no vas a tener problemas? Pues prepárate. Y así lo dice la palabra. Prepárate para la prueba. En el libro del Eclesiástico, el capítulo 2 dice, si ya has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces los dos van a tener pruebas. Tiene pruebas tanto el que no sigue a Cristo como el que lo sigue. Pero ahí lo dice, escucharla y ponerla por obra, no solamente es escuchar. Leamos Lucas 11, 27 al 28. El que primero lo consiga lo dice. ¿Lucas qué? 11, del 27 al 28. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir, la gente de este tiempo es gente mala, tiene una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Usted Jesús. me fue más allá, entonces se Sí. desvió la cosa. Ajá. No, 27 y 28 solamente, los dos versículos. Léalos pero despacio. Vamos a degustar eso. Escuche. Proclámelo usted. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ve? Esos son los que son felices, dice el mismo Jesucristo. Ahora Lucas 8, 19, 21. 8 al 19. Ahorita. 19, 21. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Ve? Y la cumplen. Porque claro, no, mire hermanito, yo todos los días escucho el Evangelio. Qué bueno, bendito sea Dios, lo felicito. Y dígame, ¿qué de eso ya está poniendo en práctica? Ay no, hermano, son muy bravos. Uy, no, son muy fuertes. Uy, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? Es imposible. No, eso lo hacía Cristo porque Él es Dios. Imagínate, no lo iba a hacer Cristo porque Él es... Ay, no, hermano, no puedo hacer eso. No, eso... Uy, no. Hermano, pero eso era en aquella época. Acuérdense que los tiempos han cambiado. Ahorita ya no se hace nada de eso. ¿Eso cómo se llama? ¿Palabra de qué? Palabra de Satanás. ¿Sí? Si no sacas la Biblia del cajón, si no la lees todos los días, nunca vas a crecer. Nunca. Es imposible. Aún si rezas todo el día el rosario, así vayas a la Eucaristía todos los días, si no practicas la palabra de Dios, no vas a crecer en la vida espiritual con Jesucristo. Sería una contradicción con toda la Biblia. Vamos a Santiago 1, de 22 al 25. Dice que sigue a Jesús, pero no lo sigues. Santiago 1. Del 2 al 25. Del 22 al 25.
poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto Se olvidó de cómo era. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes se visten de una manera y de repente están en la calle. Ay, ¿cómo era que? Ay, mira, sí, es que estoy vestido de esta manera. Hasta se le olvida a uno cómo andaba vestido. Entonces eso es lo que dice ahí. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será Feliz. feliz. Qué belleza, mire, ¿eh? Una promesa. Eso es una promesa de Dios. Será feliz. Es que mire, esa es la manera que realmente nosotros vamos a ser felices. Poniendo por obra la palabra de Dios, practicándola. No nos podemos conformar con solo escucharla. Tenemos que practicarla. Hacer la vida. Mire, que salga de aquí. Que salga de aquí, de este libro, de la tinta esta, que salga. Y que venga a nosotros y se haga vida. Es hacer la vida. Hay que pedir esa gracia. Mire, eso es una gracia. Eso es una gracia, pero hay que desearlo, hay que anhelarlo, hay que quererlo. Uno mismo tiene que querer. Porque si usted no quiere, mire, ni porque el otro lo esté empujando, ni porque el otro lo esté llevando, ni porque el otro lo busque, lo lleve, lo traiga, lo meneque, bueno. Si usted no quiere realmente poner por obra la palabra, oír y poner en práctica es como un deporte, se trata de adquirir músculos. Los deportistas de alto rendimiento, ellos cada cuánto hacen deporte, cada cuánto se ejercitan. Todos los días. Miren, les voy a poner el ejemplo de mi hija Rosángel, la que está en la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela. Ella ha viajado para Europa, para Estados Unidos, ahorita hace poco fueron a Bogotá. Y yo todos los días en la casa la escucho tocar. Hace poco, por tantos exámenes que tenía en el colegio, ella estaba nerviosa, porque tenía una evaluación con el profesor de flauta, el profesor Ramón Moncada, y me dice, papá, tengo como una semana que no agarro la flauta, y tengo un miedo. Yo le digo, mamita, ¿pero por qué? Si usted, ¿ya tiene usted miedo? Ay, sí, papá. Entonces yo le imprimí unas partituras porque tenía que montar algo que él iba a evaluar. Yo le dije, pero póngase. Péguesele una vez. ¿Y sabe qué me dijo la niña? Papá, es que para yo hacer eso necesito practicar todos los días y por bastante tiempo para yo poder llegar a montar esta obra. Eso no es así, me dijo ella. Entonces, si ellos, como dice San Pablo en la Escritura, si ellos se esfuerzan para una corona que se marchita, en aquella época eran las coronas esas de laureles que le daban a los deportistas, en esos coliseos y en esas... estamos hablando del tiempo del Imperio Romano. Entonces, San Pablo pone ese ejemplo. Si ellos se esfuerzan tanto por una corona que se marchita, entonces ¿cómo nosotros no vamos a esforzar? ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que no hemos tomado realmente conciencia de eso. Como otros en el mundo sí se esfuerzan para lograr su objetivo, y nosotros no nos queremos esforzar por la vida cristiana, por el crecimiento espiritual, por hacer eso que el Señor nos ha pedido hacer. Dice, tú eres lo que haces, tus actos te transforman. Por eso es que hay que poner por obra la palabra, porque somos lo que hacemos. Hay un cuento chino, eso se lo escuché de un sacerdote, lo incorporé acá en la enseñanza, que dice que un abuelo le dice a su nieto, hijo,
tú tienes internamente dos leones, uno bueno y uno malo. Entonces el niño le dice al abuelo, sí, abuelo. Y entonces él le dice, sí, pero tú verás a cuál alimentas más. Al que tú alimentes más es el que va a ganar. Entonces, el niño, en su inocencia, así, abuelo. Dijo el abuelo, sí, el que alimente más. Entonces, si usted alimenta el rencor, gana el león malo. Si usted alimenta la ira, gana el león malo. Si usted alimenta la depresión, gana el león malo. Si usted alimenta la pereza, gana el león malo. Ay, no, yo prefiero quedarme viendo esta serie de Netflix que está tan buena. Ay, Dios mío. O bueno, de como se llame, Amazon Prime Video, Estudios Universal. Bueno, yo no sé, ahorita hay tantas aplicaciones, Disney Plus, etc. Ni me acuerdo tantas aplicaciones que hay ahora. Uy, no, mire esta serie tan buena. Y a mí me dice la gente, uy, usted mire, póngase a mirar esta serie buenísima. Y me ponen a contarme y así, y la gente se emociona, ¿no? Contando leones a ver. Entonces, eso sí, mire, y nos trasnochamos viendo esas series y pasamos todo el fin de semana. Mire, tengo un amigo, muy buen amigo, que pasa los fines de semana viendo las benditas series en Netflix. O sea, él trabaja entre semana y llega el fin de semana, empieza el viernes en la noche ya, y dice, no, es que este fin de semana me voy a ver tal temporada. Y de pasapalo esas series que tienen un montón de temporadas. Dios mío, señor, uy, no, este fin de semana me veo tal temporada. Y eso empiezan desde el viernes en la tarde, al final de la tarde, y ven eso, No y se dejan el acaba. otro capítulo y se llevan la comida para el cuarto donde está el televisor y ven. Y mire, viernes toda la noche se trasnochan, el sábado todo el día, el domingo todo el día. Miren, yo creo que ni van a misa. Que el Señor nos perdone. No van. Hermano, mire, vamos a leer este trocito de la palabra de Dios. No, ¿sabe qué? A mí no me esté hablando de eso porque eso ni se entiende. Y es un libro que escribieron hace tantísimos años. ¿Me va a venir usted a leer eso también? Pero para las cosas del mundo tenemos tiempo, ánimo, esfuerzo, gastamos dinero, etc. Pero con las cosas de Dios, ¿sabe qué nos pasa? Nos da pereza. Nos da pereza. Sueño, de todo. Sí. Entonces, el lobo malo son todos tus malos deseos. La impaciencia, los vicios, los enojos, la avaricia, el temor, las preocupaciones. El desobedecer la palabra de Dios. No, yo esto no lo puedo hacer. No. Uy, ¿cómo me ocurre? Eso sería en aquella época. No, yo creo que esto era mentira, eso no lo compré ellos tampoco. Estaba yo diciendo eso. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Hay gente que habla así. Y usted les dice algo y se ponen como unos energúmenos una vez, ¿no? Eso como que se prenden con un foco de una vez. Y se molestan. Entonces ahí toca que hacer así como el torero. Siga adelante, no me preocupe. Vaya con Dios. Bendito sea Dios. Dice, el Señor dice que no te preocupes y tú dices, me tengo que preocupar por esto o por lo otro. El Señor dice, no te emborraches porque te hace daño. Ay, ¿cómo voy yo a dejar el licor? El Señor dice, no vivir en la carne con los malos deseos. Ay, no. No, eso no puedo yo hacer, ¿o cómo? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hubo una persona que a mí me dijo, un hombre me dijo, no, yo no puedo dejar a esa mujer. Es que no puedo. No puedo. Si la dejo me muero. Y de pasapalo era la mujer de él, ¿no? Peor todavía. Mire, al practicar lo malo, eso nos mata por dentro.
nos devora la vida. El no practicar la palabra nos destruye. No podemos seguir adelante con nuestro crecimiento espiritual si no practicamos la palabra. Y si no la practicamos, la vida con Dios va a ir bajando y bajando y bajando. O sea, nos vamos alejando. Pero eso es poco a poco, mire, porque el enemigo es muy sutil. Es muy sutil. Entonces usted ya de repente un día dice, ay no, ya no voy al grupo, o voy cada 15 días, o voy una vez al mes, o no vuelvo más a ese grupo. Por ahí empieza. Ay no, pero es que ¿qué hago yo ahí en ese grupo? Usted viera ese que lo coordina. Uy no, ese es un falso. Ese sí es pecador. No, yo que voy a ir a ese grupo. Entonces eso es poco a poco. Entonces, a veces no se van ni a las reuniones de comunidad, y así se va alejando y se va alejando y se va alejando. En cambio, si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, eso es un acto de adoración a Dios. Vamos a leer Juan 14:23. El que primero lo tenga lo lee. Mire, ven que aquí atrás hay Biblia. Mire, aquí hay una Biblia y usted la busca. Juan 14:23. Léala en voz alta. Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ajá, léala. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. ¿Okay? No, siga, termina el versículo. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Palabra del de Señor. Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué tremenda promesa el Señor nos da. Y vendremos a Él. Y haremos morada en Él, dice. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es que lo que yo digo al principio, mire, no nos hemos dado ni siquiera cuenta de eso. Que si guardamos la palabra de Dios, Él va a venir, imagínense, el Padre y el Hijo va a venir a nosotros y va a poner esa morada en nosotros. ¿Acaso eso no es? Mire, eso es más grande que cualquier tesoro en el mundo, que cualquier cosa, que cualquier trabajo, que cualquier cosa en el mundo. ¿Ah? Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero no nos hemos dado cuenta de eso, o sea, no hemos, lo grande que eso puede ser, no lo hemos descubierto, así como dice el hermano. Ahora vamos a Juan 4:23. Ya vamos a terminar para los que están durmiendo. Dice Juan 4:23, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. ¿Ven? ¿Ven? Entonces es un acto de adoración. En espíritu, pero en verdad. En verdad quiere decir que mi vida tiene que ser lo más parecida a Jesucristo. Yo tengo que ser testigo de Dios, no solamente así que, ay no, sí es verdad, Dios existe porque aquella hermana yo vi que el Señor la sanó,
ay, yo vi que a fulanito, ¿sabe que él cambió? Ya no es así, como antes era así que de nada se molestaba, no, ahora es bastante humilde. No, uno mismo tiene que tener su propio testimonio. O sea, uno tiene que haber vivido eso, en espíritu y en verdad, poder adorar al Señor de esa manera. Yo trato de vivir y de practicar lo que el Señor me ha dicho. Como Él dice, dad y se os dará. Entonces tengo confianza en que lo que Dios me ha dicho, me ha prometido y lo pongo por obra esperando en el Señor. Entonces les digo, al que le haga falta dinero, pues dé de lo poco que tenga y el Señor le dará. Yo escuché una vez al hermano Niveles que decía, si tú estás enfermo, ve y ora por otro enfermo para que veas que tú recibirás la salud. Y yo dije, mira. Dice, yo perdono y entonces Dios me perdona. ¿Ve? Y hay gente que dice, no, yo fui a una exposición del Santísimo y me sentí tan bien, bendito sea Dios. Y de repente llegan a la casa y, por ejemplo, usted pasó un jueves en la tarde, fue a la oración del Santísimo y qué belleza. Pero de repente usted llega a su casa y se encuentra con un problema. Entonces empieza usted a agarrarse las mechas, no puede ser que no se qué más. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está la confianza que yo debo de tener en el Señor? Entonces, ahí yo estoy dando mal testimonio, estoy dejando que el enemigo me robe la paz que yo traía de la iglesia. ¿Ven? Entonces, llego a ser oscuridad en la casa. Debo adorar al Señor con actos de justicia, actos que transformen. Recibir a Jesús en la Eucaristía. Pero si yo no cambio, no me va a servir de nada. Y cuidadito, mucho cuidado con los que reciban al Señor indignamente. Hay que confesarse primero. Recuerden, la Santa Iglesia Católica manda a confesarse uno por el tiempo de Cuaresma y comulgar por ese tiempo. Pero el Padre Roberto Arellano, que Dios lo tenga en la gloria, nos decía que hay que confesarse por lo menos una vez al mes. Que no nos pase un mes sin confesar, para poder siempre estar lo más posible en gracia de Dios. El segundo punto es vivir en el momento presente. Vamos a leer Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Esto sí les va a gustar. Dice, yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo se llama eso? Así normalmente que uno a veces lo dice. A ver, usted lea otra vez ahí a ver cómo decía. Ah, ni siquiera la consiguió. Usted la consiguió, leer ahí en esa traducción. Filipenses 3:13. 3:13. Sí, 3:13, Filipenses 3:13. ¿Cómo dicen esas traducciones? No, hermanos, Escuchen. yo no me creo todavía calificado, Ajá. pero para mí ahora solo vale lo que está adelante y olvidando lo que dejé atrás. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, sí, solamente Señor. ese versículo, Leida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Olvidar. Exactamente. Exactamente. Pasados pisados. Entonces, ¿qué es lo que uno dice coloquialmente a veces? ¿Tengo que qué? adelante y para coger impulso. ¿Tengo que qué? ¿Tengo que qué? Pasar página. Pasar la página. Pasar la página. Pasar la página. Entonces, ¿por qué nos detenemos tanto en el pasado? Ay, porque me hicieron, porque no sé qué, porque no sé qué más, que mire, que aquel, que lo otro. No, usted viera, ese. Todo lo que me hizo. Pero ahorita me la estoy cobrando todita la que me está haciendo. Entonces, estamos haciendo lo que el diablo nos recomienda. No, hay que olvidar el pasado, como dice la Escritura, y perdonar.
El diablo nos recuerda el pasado, los errores del pasado. Nos recuerda para que nosotros nos detengamos y no corramos hacia adelante. Por eso es que Él nos recuerda el pasado. Dice, pero la palabra dice lo contrario. Hay que olvidar lo que hemos dejado atrás. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. En la 2 Corintios 5:17 lo dice. Gloria a Dios. Debes de creerlo, es una lucha diaria, pero hay soluciones a todos los problemas en Cristo Jesús. Así hayas tenido en el pasado cosas extraordinarias en Dios, debes anhelar volver a experimentar un nuevo toque del Señor o una nueva fusión de su espíritu. El tercer punto es leer la palabra de Dios y meditarla. Colosenses 3:16. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:16. Ese está después de Filipenses, ahí mismo está. 3:16. ¿Lo digo? Sí, claro. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido. Canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instruyanse unos a otros. Canten himnos. Himnos y ¿Ve? cantos inspirados. Dice que habite la palabra de Cristo en nosotros con toda su riqueza. Instrúyense y anímense unos a otros con toda sabiduría. Mire, anímense unos a otros. Con corazón agradecido canten himnos No a está Dios. diciendo el Señor, elimínense unos a otros. Ay, mire, ahorita que está ahí en el bordecito, vamos a empujarlo. Que vaya para allá. No, eso no lo dice el Señor. Dice, anímense. Ánimo. Ánimo. Sí, a mí me han dicho muchas cosas. Dice que hay que compartir la palabra con gozo, con alegría. Vamos a leer Lucas 24:32. Lucas 24, perdón. Lucas 24:32. ¿Tiene mucho frío? Lucas 24:32. Se dijeron uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la escritura. Ajá. No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Por eso es que tenemos que degustar la palabra de Dios para que Él nos pueda así hablar. El Señor no es un Dios puro. El Señor habla. Lo que pasa es que nosotros no nos damos el tiempo para poder escuchar la voz del Señor. Y la última cita es Efesios 4:32 y terminamos. Perdón, ¿qué? Efesios 4:32 y terminamos. Ahí está. Porque la tenga primero la ley. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. No. Sean amables y Ajá, esa sí compasivos es. unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Sean amables y compasivos. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. ¿Ve? Sí, a veces, si no nos piden perdón, entonces llevamos el rencor. No, tenemos que perdonarlo el Señor nos dé la licencia para perdonar. Tenemos que hacer una oración, pedirle al Señor que nos quite ese corazón que tenemos de piedra y nos dé un corazón de carne. Mire, si nosotros no perdonamos, no estaremos pasando por la puerta angosta, estaremos pasando por la puerta ancha que lleva a la perdición, si no perdonamos. Mire, los rencores, los resentimientos es tener una puerta abierta al enemigo.
y recuerden lo que Jesucristo dijo en la cruz. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz con respecto al perdón? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué se me hizo Lenny? ¿Se fue? Usted está aquí con aquí ahorita. Ah, Ya viene, ya viene. ok. Solamente la voy a leer, no la busquen. Dice, bajando con ellos, los 12 apóstoles, se detuvo en un llano. Había ahí un grupo numeroso de discípulos suyos y una gran muchedumbre de gente. Habían venido a oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Entonces fíjese, tenemos 3 grupos de personas. Bajaron con ellos los 12 apóstoles, se detuvo en un llano, había ahí un grupo numeroso de discípulos suyos y una gran muchedumbre de gente. Habían venido a oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Entonces hay 3 grupos allí, en ese versículo bíblico. Él baja con los 12 apóstoles, a lo mejor estaba en un monte, baja. Y dice que había ahí abajo un grupo numeroso de discípulos. Entonces baja con los 12 apóstoles y allá hay otros discípulos. Recuerden que habían los 72 discípulos que los envía, bueno. Y por ejemplo el día de Pentecostés habían 120 personas reunidas allí cuando baja el Espíritu. Esos eran también otros discípulos. Entonces había, dice, un numeroso grupo de discípulos, dice, y una gran muchedumbre de gente. O sea, habían tres grupos de personas. Los 12 apóstoles, los discípulos, llámese los 72 o los 120, y una gran muchedumbre. Póngale los 5.000, donde se repartieron los panes y los peces. Supongamos que fueron eso, la gran muchedumbre. Ahora bien, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, ¿yo de cuál de esos grupos de personas soy? ¿Soy de los 12 apóstoles? ¿Soy de los discípulos? ¿O soy de la muchedumbre que iban, dice, a oír el Señor y a que los sanara de sus enfermedades? Vamos a levantarnos. ¿Cuál es la tercera que digo? El primero son los 12 apóstoles, el primer grupo de... Los discípulos y El segundo grupo son, póngale los 72 discípulos o los 120 que estaban en Pentecostés. Y la tercera, una gran muchedumbre que estaban esperando para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Por supuesto que, como decía Leidita esta mañana en el canto, hemos venido a recibir una bendición.